favor no se rían ni graben. Ya, entonces, vamos a estar al Mati ahí. Habíamos visto, ¿cierto?, el concepto de fuerza, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, que vimos era la diferencia entre la masa y el peso, ¿ya? El peso decíamos que ya no hay problema, Paz. Mándeme la guía nomás, ¿ya? Yo la voy a revisar, ¿ok? Lo importante es que, bueno, me vayan enviando las guías, ¿ok? Porque de esa manera igual vemos el proceso, cómo vamos avanzando, qué debo reforzar, ¿ya? La guía nos sirve tanto a usted como a mí, pues, ¿ya? Sí, tranquila, Paz, no hay problema. Ya, entonces, volviendo a la clase, ¿cierto? Habíamos visto la diferencia entre la masa y el peso, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, por ejemplo, si yo les digo cuánto pesan, ¿ya? Deberían a esta instancia, ¿cierto? No van a decir su peso, me van a decir, no sé, pues, 600 newtons si alguien pesa 60 kilogramos. Porque entendemos la diferencia, ¿cierto? Que la masa la vamos a medir en kilogramos y en la cantidad de sustancia, y el peso, ¿cierto? Es una unidad de medida de la fuerza, ¿ya? Y tenemos que multiplicarla por, ya Mati, hágalo nomás, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cierto? Y el peso es una fuerza, la fuerza-peso, donde la masa la multiplicamos por la gravedad. Nosotros decimos que la aceleración de gravedad, que es, ¿cierto?, la que atrae a los cuerpos al piso, ¿cierto?, al suelo, que nos permite caminar y desplazarnos, ¿cierto?, es aproximadamente de 9,8 metros por segundo cuadrado. Recuerden que es aceleración, ¿ya? Entonces, la aceleración de gravedad, ¿cierto?, es lo que se multiplica, ahí está el Mati, es lo que se multiplica, ¿cierto?, por el peso, ¿ya? Jorge. Ok, entonces, nosotros, ¿cierto? Perdón, chiquillo. No sé qué sucede acá con el mundo. ¿No quieren que haga la clase? Díganmelo ya. ¿Ok? Entonces, la fuerza, ¿cierto? Habíamos visto también el concepto de fuerza, que era esta interacción entre dos cuerpos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Obviamente que acá un titán aplica una fuerza, ¿cierto?, sobre una roca, ¿ya? Acá un titán, ¿cierto?, aplica una fuerza determinada sobre esta roca. Entonces, hay una interacción entre dos cuerpos, ¿ok? Esto sabemos que esa flechita arriba representa un vector, ¿ya? O sea, ¿cierto?, que tiene un sentido y una dirección. Es una unidad vectorial. En cambio, la masa, ¿cierto?, yo lo sumo, es una unidad escalar. Y se mide obviamente la fuerza Newton. También habíamos dicho que la fuerza neta era la suma de la fuerza, y en este caso, como es un vector, obviamente que la fuerza no va a ser la misma. Por ejemplo, si una persona está en esta posición y está ayudando a la otra, y si hay una persona, por ejemplo, que está desde la otra parte, del otro extremo de la caja y tira hacia acá, obviamente que no va a ser la suma de las fuerzas, sino que en ese caso van a restarse las fuerzas, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, es una suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿ya? También habíamos visto el concepto de inercia, ¿cierto?, que era esa resistencia que nos sucede en la mañana, ¿cierto?, que evita que nosotros nos levantemos de nuestra cama, ¿ya? Entonces la inercia es esa resistencia de un cuerpo a cambiar de su estado, ya sea si está en movimiento constante, ¿cierto?, o está en reposo, moverlo de ese estado de inercia, ¿cierto?, lo vamos a llamar inercia, ¿ya? Esa resistencia que tiene el cuerpo a cambiar su estado en el cual se encuentra. Y habíamos visto también las leyes, ¿cierto?, de Newton, ¿ya? Ahora vamos todos estos conceptos teóricos los vamos a poner en la práctica, ¿ya? En el primer concepto, ¿cierto?, de la ley de inercia, que es la primera ley de Newton, ¿cierto?, decíamos que todo objeto continúa en su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que interactúan sobre él. Entonces, si por ejemplo, alguien va, ¿cierto?, en un movimiento constante, obviamente que esa persona, ¿cierto?, va a mantenerse en un estado de inercia, a menos, ¿cierto?, que una fuerza, obviamente que va a mantenerse, ¿cierto?, corriendo en esa velocidad, a ese movimiento constante, a menos que actúe una fuerza externa sobre él y que lo cambie, que lo acelere o desacelere, ¿ya? O también, por ejemplo, una persona que está en reposo, si yo quiero que se mueva, ¿cierto?, también tengo que aplicar una fuerza externa
que haga que cambie su estado de inercia, ¿ya? La ley fundamental, ¿cierto?, de la dinámica que decíamos que obviamente que debe actuar una fuerza, ¿cierto? El mismo ejemplo anterior, que nosotros vamos a ver que para que cambie su estado debe actuar una fuerza, ¿cierto? Y esta fuerza tiene que ser directamente proporcional, ¿ya? Directamente proporcional. Obviamente vamos a ver que esta fórmula es sumamente importante y de hecho, si por ahí pueden anotarla, ¿ya? Segunda ley de la inercia, para que la anoten, ya. Entonces, esta ecuación, ¿ya? Que está acá, que le digo que es sumamente importante, representa la fuerza neta, o la fuerza total, es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Entonces acá tenemos el típico ejemplo, ¿cierto? Que tenemos, en este caso, este es Espiri González, llevando, obviamente que esto representa, ¿cierto? A puede ser un auto, puede ser cualquier cosa, pero en este caso, ¿cierto? Es un ratón, llevando otro ratón, y se supone que este ratón, el Espiri González, era súper rápido, ¿ya? Por eso, no creo que lo conozcan ustedes, pero en mis tiempos existía este ratón, que era un dibujo animado. Entonces, obviamente lleva otro ratón, por lo tanto, puede adquirir cierta aceleración, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este ratoncito tiene que llevar un elefante? Obviamente que ya no va a poder acelerar, ¿cierto? De la misma manera. ¿Por qué? Porque obviamente acá hay una relación entre la masa y la aceleración, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, bueno, nosotros ya lo vamos a ver aplicado, ¿cierto? Fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Que es la segunda ley de Newton. Obviamente que nosotros, ¿cierto? Sabemos que fuerza es igual, la medimos en Newton, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Bueno, ahí veíamos la suma de la fuerza y finalmente la ley de acción y reacción, ¿ya? Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un B, entonces el cuerpo B, ¿cierto? Va a ejercer una fuerza en sentido contrario, de igual, en el mismo, ¿cierto? Con el mismo módulo y en una dirección contraria, ¿cierto? Al cuerpo que está ejerciendo sobre él. En este caso, si yo aplico una fuerza, ¿cierto? Sobre una pared, obviamente que la fuerza me va a anteponer, ¿cierto? En el otro sentido, me va, ¿cierto?, a ejercer una fuerza con el mismo módulo, ¿ya? El mismo valor, pero en una dirección contraria. Y esto era lo que les decía, ¿cierto?, de la masa y el peso, la diferencia, que la masa, ¿cierto?, sabemos que es una unidad escalar, ¿ya? La vamos a medir en kilogramos, según el Sistema Internacional de Medidas, ¿cierto? Y que el peso es una fuerza, obviamente, y que acá, bueno, obviamente como es una fuerza, ¿cierto? Tiene un vectorcito ahí, ¿ya? Importante acá. Nosotros cuando hablemos de peso, vamos a utilizar, en vez de ese P, vamos a utilizar W, ¿ya? W es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Sabemos que G, que es la aceleración de gravedad, ya les dije que lo íbamos a aproximar a 10 para poder, ¿cierto?, no utilizar calculadora al hacer el cálculo, los cálculos matemáticos. Generalmente se aproxima a 10 también en todos estos temas de prueba estandarizadas, siempre van a ver que los van a aproximar a 10, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el peso, ¿cierto? La fuerza normal. También creo que habíamos visto la fuerza normal, ¿ya? Uy, se me movió solo esto. Ya, entonces, la fuerza normal, ¿cierto? Sabemos que es una fuerza de reacción que se va a ejercer, ¿cierto? Sobre, en este caso, ¿cierto? El cuerpo ejerce una fuerza de reacción normal y esto depende también de la posición en la cual está el cuerpo. En este caso, por ejemplo, el libro está en paralelo con la mesa. Por lo tanto, ahí se ejerce, ¿cierto?, una fuerza normal que obviamente es perpendicular, pero no siempre va a ser así, ¿ya? Si, por ejemplo, el cuerpo la mesa está inclinada, la fuerza, en vez de estar, ¿cierto?, hacia arriba, va a estar, ¿cierto?, en paralelo, y eso es súper importante, ¿ya? Va a estar en paralelo, ¿cierto?, a la inclinación. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la imagen ahí al final.
Se me olvidó nuevamente agregarla ahí adelante. Pero no importa, tranquilo. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo. Sí, nos queda harto. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está en movimiento. La fuerza normal, fíjense, que la fuerza normal es cierto, en vez de apuntar hacia el peso, ¿cierto? En este caso, cierto, cambia, porque acá tenemos el peso, ¿ya? En cambio, acá, ¿cierto? Nosotros vemos que la superficie es perpendicular, ¿cierto? A la superficie. En ese caso, ¿cierto? La normal apunta hacia arriba, ¿ok? Es perpendicular a la superficie, ¿ok? Y el peso apunta hacia abajo. Fabián, cuéntame. Acá hay otro ejemplo. ¿Qué pasa si la fuerza normal en plan, si yo lo pongo una roca o el auto, la roca tiene más fuerza que el auto? ¿Cómo? Si pongo, un ejemplo, un auto como en una balanza y la roca, la roca tiene más peso, ¿sería? ¿Más fuerza? Si tú pones una roca, ¿dónde? Con un auto, en la balanza normal, en plan de fuerza, ¿Ya? en plan como un peso, ¿cuál tendría más fuerza de esas dos cosas? Es que depende de la roca igual, pues. No depende, Depende de la roca, pues. Y la inclinación. solamente la roca debe tener más fuerza, porque el auto a tener 4 ruedas y la roca tiene más peso. Sí, pues que igual tendría que, claro, ahí deberíamos ver el roce, la roca, en qué posición lo ponen, en qué ángulo, ¿ya? Entran otras cosas a operar, como bien dices tú, ¿ya? Y obviamente, claro, pues si la superficie tiene o no roce, pero habría que ver, pues. Si tú me traes como un esquemita, o me muestras como un dibujo de lo que está, que aún no lo entiendo bien cuál es tu ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar la fuerza normal, ¿cierto? Que les dije que siempre va a estar siempre vamos a ver, ¿cierto? Que la fuerza normal apunta hacia arriba, pero en este caso, ¿cierto? Se puede ver normal. ¿Por qué? Porque no es un plano inclinado. Ahora, cuando el plano está inclinado, tenemos que considerar esa inclinación, pero siempre va a apuntar hacia arriba, ¿ya? Ahora, cuando, por ejemplo, es un plano inclinado, ahí entra a operar el tema de los ángulos. No sé si vieron en la imagen que salían distintos ángulos de inclinación. Y claro, ahí ya se vuelve un poco más complejo y tenemos que aplicar vectores y todo eso. Pero lo importante, ¿cierto?, es considerar que siempre apunta hacia arriba, ¿ya? Y que obviamente en este caso, el módulo, ¿cierto? Como dice ahí, el módulo de la normal va a ser igual al módulo del peso, ¿ya? Eso lo vamos a entender con los ejercicios, así que tranquilos. Tenemos otro tipo, ¿cierto?, de fuerzas, que es como la fuerza, ¿cierto?, que encontramos en las cuerdas, ¿ya? En este caso, este tipo de fuerza la llamamos tensión, ¿ya? En las poleas también, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero tirar algo con una cuerda, ¿ya? Una roca, por ejemplo, la quiero tirar con una cuerda, ¿ok? Como veíamos en la película, con ustedes estaba viendo el tema de la película de, sí, con ustedes fue, el tema de la película de este militar que trataba de rescatar a la gente y No, tiraba los yo no cuerpos me en la cuerda. acuerdo, no la Ya. vi. Entonces ahí obviamente, ahí ejercía una tensión, ya ahí obviamente que había una tensión en esa cuerda y esa cuerda tenía que resistir cierto peso de la gente, ¿ya? Y él también de arriba estaba tratando de ayudar, ¿cierto?, a que se ejerciera la suficiente fuerza como para que la gente no se matara, ¿ya? Entonces, acá, ya. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las poleas, que vamos a trabajar harto con esto, y recordar acá el tema de las tensiones. Recuerden que acá, ¿cierto?, nosotros vamos a ver también que hay una fuerza que se ejerce en estas cuerdas, ¿ya? Y nosotros vamos a tener distintos tipos de fuerza, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la fuerza gravitacional, ¿ya?
que obviamente cuando nosotros ya empecemos a ver todo esto del sistema solar, ¿cierto? Toda esta parte que yo creo que ya la vamos a ver cuando ya estemos casi terminando, y que justamente va a darse con el eclipse solar, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ahondar un poco más en el tema de la gravitación, ¿cierto? De la formación de los planetas y todo eso. Pero volviendo al tema, ¿cierto? Una de las fuerzas que nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Es la fuerza gravitatoria, ¿ya? Obviamente que esta fuerza gravitatoria es la que experimentan los cuerpos que poseen masa, ¿ya? Y ahí podemos ver, ¿cierto? Que, no sé, pues ahí está el Sol, ¿cierto? El sistema solar, que obviamente al tener una mayor cantidad de masa, ¿cierto? Ejerce una alta fuerza gravitacional, ¿ya? Sobre los otros cuerpos. También tenemos, ¿cierto? La fuerza electromagnética, y acá tengo un ejemplo. No sé si lo ven. Tengo unos imanes. Profe, si deja de compartir pantalla, ahí yo puedo ver mejor. Bueno, Yo tengo como la pantalla compartir. ok. Ya, entonces acá tengo unos imanes. No sé si lo ven. Tengo unos imanes. Sí, Ya. Acá, hoy, lo Agustina y veo. Ahora Nostroza, sí. ¿hace cuánto estará ahí? La Agustina. Perdón, Agustina, no te había visto. Qué mal. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Nosotros podemos ver otro tipo de fuerza. ¿Ya? No sé si se fijan ahí. ¿Lo negro? Sí. Ah, bacán. Podría estar jugando todo el día con esto. Bueno, entonces acá podemos ver, ¿cierto? Ahí vemos los campos magnéticos. Ya. Entonces ahí podemos ver otro tipo de fuerza. No voy a dejar los imanes cerca de mi celu porque si no va a morir. Ya, entonces ahí podemos ver, ¿cierto? ¿Qué Otro tipo de pasa fuerza. con ¿Ya? ir de cerca del celular? Sí. No muere el celular. Ni del computador. Ahí lo dejo. Ya. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Las fuerzas electromagnéticas. ¿Ya? Estas fuerzas electromagnéticas, ¿cierto? Son las que experimentan los cuerpos que poseen cargas eléctricas, bueno, y que generan también campos magnéticos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una onda electromagnética, es una onda, ¿cierto? Que va generando campos eléctricos y en perpendicular campos magnéticos, ¿ya? Entonces, acá podemos observar, ¿cierto? Otro tipo de fuerza que es la fuerza electromagnética, ¿ya? También podemos encontrar otro tipo de fuerza como son la fuerza nuclear débil, ¿ya? Que obviamente podemos encontrar en los núcleos de los átomos, ¿cierto? Nuclear débil entre comillas, ¿cierto? Y esta fuerza nuclear, ¿cierto? Responsable de elementos radioactivos, ¿ya? Fuerza nuclear fuerte, ¿cierto? Que es aquella que mantiene unidas las partículas, y ustedes podrían ver, ¿cierto? Esta fuerza nuclear en solamente una bomba atómica, ¿cierto? ¿Cuánta es la fuerza que tienen los átomos, ¿ya? Y separarlos como les va a ir con una bomba atómica, ¿ya? La cual es súper potente, ¿cierto? Es una fuerza muy poderosa, ¿ya? Acá, bueno, nuevamente encontramos, ¿cierto? La fuerza peso, y eso es lo que les decía, nosotros lo vamos a denotar con una W, ¿ya? Obviamente que esta fuerza peso, ¿cierto? Está dirigida hacia abajo. Ahora en adelante, ¿cierto? Esa W, para que lo recuerden, vamos a utilizar esa denotación, ¿ya? La fuerza peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Y lo vamos a aproximar a 10 para los cálculos. También, ¿cierto? Vamos a encontrar la fuerza normal, que lo habíamos dicho, ¿cierto? Que es la que apunta siempre de forma perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Fíjense que siempre va a estar de manera perpendicular, ya sea que el plano, ¿cierto?, esté inclinado o no, siempre va a ser perpendicular, ¿ya? A la superficie de contacto. También tenemos la fuerza de roce, ¿ya? Obviamente que eso era lo que le decía al Fabián. Yo, dependiendo, ¿cierto?, de la superficie en la cual está mi objeto, que yo quiero, por ejemplo, saber si se va a mover o no, ¿ya? Entonces, esa fuerza, ¿cierto?, de roce es la fuerza que se opone al movimiento, ¿ya? Nosotros podemos encontrar dos tipos, ¿cierto?, de fuerza de roce.
la fuerza de roce estático, que se denota con una F, ¿ya? Una F y una S, y la fuerza de roce cinético, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar, ¿cierto? El roce estático, ¿cierto? Y el roce cinético, ¿ya? El roce estático es cuando un cuerpo está, ¿cierto? Está estático, como bien dice la palabra, ¿cierto? Y yo, obviamente, quiero mover ese cuerpo, ¿ya? Desde su estado, ¿cierto? De reposo estático. Y el roce cinético es cuando el movimiento está, o sea, el objeto, ¿cierto? Está en movimiento, ¿ya? Y lo vamos a denotar con una FK. Matemáticamente nosotros para determinar el roce, ya sea cinético o estático, va a ser F, el lenguaje de señas F así. F va a ser igual al coeficiente, en este caso puede ser coeficiente de roce estático cinético, por la normal, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, para determinar la fuerza de roce, que sea estático cinético, me tienen que dar el coeficiente de roce y tengo que determinar la normal, ¿ya? La fuerza de tensión, bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Esta fuerza que se ejerce generalmente en las cuerdas, ¿ya? También podemos encontrar las fuerzas, ¿cierto? Elásticas, que las vamos a estudiar en su momento, ¿ya? Bueno, la K, ¿cierto? En este caso, va a ser fuerza elástica, va a ser igual a menos K por L, ¿ya? Eso lo vamos a volver a estudiar, así que como la guía la desarrollé de otros tipos de ejercicios, cuando desarrollemos un tipo de ejercicio con esto vamos a volver al ejemplo, ¿ya? Bueno, y las fuerzas externas, ¿cierto? Que son las fuerzas que no se encuentran dentro, ¿cierto? Del sistema, ¿ya? Es una fuerza externa que se aplica. Y generalmente la fuerza externa en estos diagramas va a estar representada por una F, ¿ya? Entonces, acá es súper importante recordar lo siguiente. Nosotros vamos por ejemplo, yo sí quiero saber este sistema, yo quiero determinar, por ejemplo, la fuerza que requiero para que este autito, ¿cierto?, pueda moverse, ¿ya? Entonces yo, ¿cómo expreso eso? Bueno, existe lo que se llaman los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? O DCL, ¿ya? Entonces yo, por un sistema puntual, ya voy a expresar, ¿cierto?, un sistema de puntos, ¿cierto? En este caso, ese autito va a representar ese puntito y va a representar la fuerza, ¿cierto?, que se están ejerciendo acá, ¿ya? ¿Qué tipo de fuerzas? Por ejemplo, ya sea la fuerza peso, la normal, ¿cierto? La fuerza que se va a aplicar, ¿ok? Entonces yo, a partir de ese diagrama, en vez de trabajar con este esquema, ¿cierto?, yo lo voy a llevar a un diagrama. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, ver todas las fuerzas que actúan y de esa manera también me hace, ¿cierto?, más simple el cálculo, ¿ya? De esa manera yo puedo evidenciar, ¿cierto?, todas las fuerzas que se están ejerciendo y simplemente el objeto que yo estoy estudiando lo voy a representar por un puntito, ¿ya? ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar, primero obviamente vamos a ver algunos ejemplos de cálculo y la idea es que después nosotros podamos aplicar todas las cosas, ¿ya? Insisto, lo mismo que le dije a los chicos de octavo, yo creo que hay cosas que uno aprende haciendo, ¿ya? Entonces, hay tipos de ejercicios que uno los va entendiendo a medida que los va desarrollando, porque de pronto, por ejemplo, no sé, la primera ley de Newton no me hace mucho sentido, pero cuando yo hago un ejercicio, ahí me hace mucho más sentido. Y ahí entiendo la aplicación de esa ley, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Donde este ejemplo, ¿cierto? Yo lo voy a representar a través de un diagrama. Esta cajita va a representar un punto. Acá tenemos la fuerza normal, el peso, y tenemos una fuerza de roce. Al tiro veo que... Sí. La idea de las guías 7 y 8 la vamos a revisar, pero si ustedes se fijan, los ejercicios que aparecen en la guía 7 y 8 los vuelvo a agregar a la guía 9, ¿ya? Y la idea es que nosotros podamos desarrollar la guía 9 en clase, ¿ya? No me interesa que, por ejemplo, desarrollen la guía solo. Me gustaría estarlos como apoyando
en ese sentido en el desarrollo de estas guías, porque yo encuentro que este contenido igual es mucho más difícil que quizá la cinemática, ¿ya? ¿Para qué voy a estar con cosas? Por lo menos a mí en el colegio y en la universidad me costaba más. Entonces creo que debo estar como más encima de ustedes, ¿ya? Y así ustedes también me van preguntando las dudas, porque, como les digo, yo creo que este tipo de ejercicio, a mí en lo personal me costó más en la universidad y el colegio, y por lo tanto yo creo que una manera de aprender mejor es haciendo ejercicio, desarrollando y preguntando las dudas, ¿ya? Entonces acá tenemos distintos tipos de diagrama de cuerpo libre, si se fijan, ¿ya? Entonces, obviamente que si yo quiero desarrollar un ejercicio, ¿cierto? Estos diagramas me van a ayudar a hacer menos complejo el estudio, ¿cierto? Y cómo yo voy a determinar acá, bueno, lo que me vayan pidiendo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar, bueno, ahora vamos a desarrollar ejercicios así, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Este ejercicio, si ustedes se fijan, este ejercicio que está acá es muy parecido al ejercicio que sale en la guía 9, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan la guía 9, fíjense que es muy parecido, ¿ya? Casi lo mismo, simplemente acá cambian los números, ¿ya? Cambian los números del ejercicio, en este caso las masas, ¿ya? Por lo tanto, mi consejo es que desarrollemos este ejercicio ahora y que ustedes intenten desarrollar el primer ejercicio de la guía para la otra clase, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan, para que lleguen a la clase y me pregunten las dudas, ¿ya? ¿Ok? Entonces. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La primera pregunta dice lo siguiente. Primero voy a leer el ejercicio, porque eso hay que hacer siempre. Dice, dos cuerpos se encuentran unidos mediante una polea ideal. Eso es una polea ideal. ¿Qué quiere decir que sea una polea ideal? Quiere decir que la tensión, ¿ya? La tensión en esta parte y en esta parte es la misma, ¿ya? ¿Ok? Es ideal. No hay ninguna fuerza externa. Es lo mejor, es la mejor cuerda del mundo, ¿ya? Simplemente una cuerda, ¿cierto? Que tiene la misma fuerza, ¿ok? Si el sistema se encuentra en equilibrio, a punto de moverse, ya, eso lo vamos a marcar. A punto de moverse. O sea, no se está moviendo, pero obviamente se va a mover. Por lo tanto, si no se está moviendo, pero sí, cierto, se va a mover, es porque hay un roce, ¿ya? Entonces yo tengo que considerar acá que hay una fuerza roce, que se opone a ese movimiento, ¿ok? Entonces dice, si el sistema se encuentra en equilibrio, a punto de moverse, y la masa de A es 80 kilogramos, 80 kilogramos. Empezamos bien, ya, 80 kilogramos, vamos a poner 80 kilogramos ahí, y la masa de B es 50 kilogramos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, la masa de A y la masa de B, ¿ok? Entonces dice, realice el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos A y B y escriba las ecuaciones de cada caso. Ya, ok. Entonces, primero voy a hacer, ¿cierto? Lo que primero voy a hacer, para ordenarme, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a seguir ahí, voy a desarrollar el diagrama de cuerpo libre. Y luego de desarrollar el diagrama de cuerpo libre, voy a sacar la fuerza peso de A y la fuerza peso de B. ¿Ya? Y las voy a poner ahí, abajito. Y después de eso voy a desarrollar las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, primero que todo, voy a sacar, ¿cierto? Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Profe, pero ¿cómo hago un diagrama de cuerpo libre? Ya, ¿qué le dije? Vamos a dividir, ¿cierto? Acá tenemos una masa, ¿cierto? Acá tenemos un sistema y acá tenemos otro. Como tenemos dos sistemas, los vamos a dividir, ¿ok? Entonces mi sistema, vamos a tener un sistema 1, vamos a ponerle ahí una flechita, un sistema, ¿ya? Y ahí vamos a ponerle un puntito. Esto no lo había intentado. Ya, ese es mi sistema A. Por lo tanto, en mi sistema A, yo voy a tener, lo hice como forma de cruz porque voy a tener lo siguiente. Voy a tener la fuerza normal hacia arriba, ¿cierto? Voy a tener la fuerza normal hacia arriba. Voy a tener
Lo voy a dibujar acá para que ustedes vean. Voy a tener la fuerza normal hacia arriba, ¿cierto? Recuerden que la normal, ¿cierto? Era perpendicular al plano. Entonces, en este caso voy a tener la normal, voy a tener el peso hacia abajo, ¿cierto? Mi peso de A, voy a poner W de A, el peso de A. Voy a tener la tensión acá, entonces voy a ir poniendo acá también. Voy a tener el peso de A, el peso de A. Voy a tener la fuerza peso de A, ¿cierto? Voy a tener la tensión también. Voy a ponerle la... ¿Ya? Voy a tener acá la tensión, ¿cierto? Hacia acá voy a tener la tensión. La tensión, recuerden que la tensión, ¿cierto? Es la fuerza que se ejerce en esta cuerda. Voy a tener la tensión hacia este lado. Y hacia este lado voy a tener la fuerza que se opone a que se mueva. ¿Ya? Obviamente que esto se va a mover para acá, pero yo voy a tener una fuerza que se va a oponer a que se mueva. Y esa fuerza que se va a oponer, la vamos a llamar fuerza de roce, ¿cierto? ¿Sí? Mi fuerza de roce. ¿Ok? Entonces le vamos a poner una F. ¿Ok? Mi fuerza de roce. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la fuerza de roce, ¿cierto? Vamos a tener la normal, vamos a tener la fuerza peso y vamos a tener nuestra tensión, ¿ya? Esas cuatro fuerzas vamos a encontrar acá en este diagrama. Aquí nos falta poner la fuerza de, ¿ya? Entonces tenemos nuestra fuerza de roce. ¿Ok? Ahí tenemos toda nuestra fuerza. Ese es el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Ok? Ese es el diagrama de cuerpo libre de A. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de B. Para hacer el diagrama de cuerpo libre de B, me voy a borrar ahí todo. Tranquilos, lo voy a... Ahí. Entonces acá era la... Acá, ¿cierto? Era la fuerza de roce. Y acá era la tensión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá, ¿cierto? Al ladito, lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacer el diagrama, ¿cierto? De B. Entonces en el diagrama de B, sabemos, ¿cierto? Identifiquémoslo acá. En el diagrama de B, ¿cierto? Con azul. Vamos a ver que aquí está una tensión, ¿cierto? En esta cuerdita. Por lo tanto, vamos a tener la tensión, que es la misma tensión que está acá, ¿ya? Tensión, y apuntando hacia abajo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería la otra fuerza? Tenemos ahí. La tensión, ¿cierto? Que apunta hacia arriba. ¿Y cuál apunta hacia abajo? Ahí. ¿Y cuál apunta hacia abajo? Ya. Hoy no sé qué hice. Ya, al tiro veo de ahí. Tenemos cierta... Entonces, ahí, ¿cierto? Vamos a tener hacia abajo. Voy a ver al tiro el chat. El peso, perfecto. Recuerden que acá no hay normal. ¿Por qué? Porque esto está como levitando, ¿ya? ¿Ok? Como esto está levitando, no hay normal. Porque esto está suspendido en el aire. Se está sosteniendo por una cuerda, ¿ya? Y la normal es la fuerza, ¿cierto? Que se ejerce perpendicular al área donde está. En este caso, ¿cierto? Está como en una mesita, no sé. Entonces, por eso se ejerce la normal. Si el cuerpo está suspendido en el aire, no hay fuerza normal, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Nuestro peso B, ¿ya? Nuestra fuerza peso B. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? Nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a ponerle B.
Tenemos listo el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a determinar los pesos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El peso de A, ¿cierto? De A va a ser igual ¿a cuánto va a ser la fuerza peso? Si la masa es 80, ¿a cuánto va a ser igual? A 50. Si la masa es 80, 800. Perfecto. Recuerden que el peso, ¿cierto? Es la masa multiplicado por la aceleración de gravedad. Y vamos a suponer que es 10. Por lo tanto, es 80 por 10. Por eso me va a dar 800 newton. ¿Ya? ¿Fabián? ¿Se entendió? ¿Fabián? Sí. Ya. Por lo tanto, acá la fuerza peso en B, ¿cuánto va a ser? La fuerza peso en B, ¿cuánto va a ser? Vamos a ponerle I. 500. 500, perfecto. ¿Ya? Va a ser 500. Listo, tenemos lista, ¿cierto? Nuestra ecuación. Va a ser 500, ¿cierto? Newton. ¿Ya? Lo dije hacia la... Ya, Fabio, no importa, te resultó bien. Ya, listo. Tenemos la fuerza peso de A y de B. Ahora vamos a desarrollar, ¿cierto? Las ecuaciones. ¿Ya? Entonces acá es importante, ¿cierto? Ver las ecuaciones. Ver qué me dicen estas ecuaciones. Por lo tanto, yo sé que normal, fíjate, normal, ¿cierto? Que va hacia arriba, positiva, menos la fuerza peso de A, vamos a dejarlo en un espacio, normal menos fuerza peso de A, normal menos fuerza peso de A va a ser igual a 0. Profe, ¿pero por qué 0? Profe, ¿por qué cree que es 0? Bueno. Porque ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto, cierto, en la primera ley de la inercia? La suma de las fuerzas de un cuerpo debe ser igual a 0. En este caso nosotros tenemos un cuerpo que nos está acelerando, ¿ya? Está en un estado de inercia, ¿ya? Por lo tanto, acá aplicamos, ¿cierto? La primera ley de Newton. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Por la primera ley de Newton, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo está a punto de moverse, ¿ya? En cambio, cuando nosotros digamos que el cuerpo está acelerando, ¿ya? Que no hay roce, en ese caso vamos a cambiar esta ecuación. Y esto va a ser igual a masa por la aceleración. Pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero en este caso no está acelerando. Este cuerpo, ¿cierto? Tiene roce y por lo tanto, ¿cierto? Está en un estado de inercia. Por lo tanto, la suma de la fuerza acá es igual a 0. ¿Ya? Siguiente. Y con esto nos vamos. Tensión, ¿cierto? La tensión. Entonces dijimos la normal menos el peso. Ahora, la tensión. La tensión, fíjense que está apuntando hacia acá y la fuerza de roce está apuntando hacia allá. Por lo tanto, va a ser tensión menos fuerza de roce. Vamos a poner la F. Menos fuerza de roce va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Nuevamente por el tema de la inercia. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces estamos viendo con respecto al eje X y al eje Y. En este caso, ¿cierto? Si este cuerpo no está en movimiento, la suma de las fuerzas es 0. ¿Ya? Aunque está a punto de moverse, no se ha movido. ¿Ok? Okay. Por lo tanto, la suma de la fuerza acá es 0. Y finalmente, ¿cierto? Para nuestro cuerpo B, donde tenemos, ¿cierto? Simplemente la tensión y la fuerza peso, lo mismo. Tensión menos la fuerza peso de B va a ser igual, ¿cierto? Vamos a darle un espacio. Va a ser igual a 0. Esas son mis ecuaciones. ¿Ok? Esos son lo que yo puedo sacar de estas ecuaciones. Ahora, es harto lo que puedo sacar porque fíjense que yo ya tengo la fuerza peso. Por lo tanto, yo sé que normal, según esta ecuación, normal va a ser igual a la fuerza, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza peso de A.
tensión va a ser igual a la fuerza de roce. Tensión va a ser igual, a la fuerza peso de B. ¿Ya? Eso es lo que me queda de estas ecuaciones. Y yo, fuerza peso de A, fuerza peso de B. Y yo ya sé, por ejemplo, cuánto es la fuerza peso de A, ¿cierto? Yo sé que la fuerza peso de A, porque ahí lo tengo, ¿cierto? Vamos a poner una flechita. Lo habíamos sacado, ¿cierto? Y también habíamos sacado esto. Por lo tanto, ¿cierto? La normal va a ser igual a la fuerza peso de A, o sea, va a ser igual a 800 newton. ¿Ya? Normal va a ser igual a 800 newton. ¿Sí? La tensión, ¿cierto? La tensión va a ser igual a la fuerza peso de B, o sea, 500 newton. Y además sabemos, ¿cierto?, que la tensión es igual a la fuerza de roce, por lo tanto, ¿cierto?, son 500 newton también la fuerza de roce. Entonces me dan todos estos datos. ¿Cuál es el valor de la normal? Sabemos el valor de la normal, 800 newton. ¿Cuál es el valor del peso de A y B? Ya lo sacamos, ¿cierto? 800 y 500. ¿Cuál es el valor de la tensión? La tensión son 500 newton, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la aceleración que experimenta A y B? Y ahí lo tenemos que determinar, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, perdón, chiquillo, acá me equivoqué. Voy a... Ahí. Parece que me cambié de diapo. Era la anterior. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, ¿cierto? Perdón, me había cambiado de la otra diapo. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? De nuevo, ¿cuál es el valor del peso de A y B? ¿Cuál es el valor de la normal? ¿Cuál es el valor de la tensión? ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce? Ya, acá, por ejemplo, la fuerza de roce lo vamos a determinar. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce que experimenta? Ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce? Y acá lo que tenemos que determinar, y lo último que tenemos que determinar, es el coeficiente de roce estático. ¿Ya? ¿Cómo sería eso, profe? Coeficiente de roce estático. Entonces acá tenemos que recordar nuestra ecuación. ¿Ya? Recordar, y con esto ya terminamos, para los que tienen que irse. Yo también me tengo que ir. Con esto ya terminamos. Recuerden que la fuerza de roce, ¿cuál era la fórmula de la fuerza de roce? ¿Se acuerdan? ¿No? No me acuerdo, ni me acuerdo ni un poquito. Fuerza es igual al coeficiente de roce, lo voy a dibujar. Coeficiente de roce, lo voy a dibujar porque no sé, por la normal. ¿Ya? El coeficiente de roce por la normal. Ahora voy a hacer el coeficiente de roce con lápiz. En este caso es un coeficiente de roce estático. ¿Ya? Se le va a poner mu. Eso es una mu, aunque no lo crean. Coeficiente de roce estático con una S. ¿Ya? Por lo tanto, para determinar, ¿cierto?, la fuerza de roce va a ser F, ya sé la fuerza de roce, ¿cierto? ¿Cuánto era? Era 500, ¿cierto? Sí. Porque lo había determinado acá. 500 va a ser igual al coeficiente de roce, que es lo que estoy buscando, que no lo sé, ¿ya? Eso es lo que estoy buscando, por la normal. ¿Y la normal cuánto era? 800. La normal era 800, ¿cierto? Perfecto. Sí. Por lo tanto va a ser 800. Por lo tanto va a ser 500 dividido 800 igual a X, que va a ser mi coeficiente de roce. ¿Ya? Entonces me va a quedar 5 octavos. Y eso es el resultado. Igual a X. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces vamos a borrar acá todo. Y vamos a desarrollar el otro ejercicio ya la otra semana. ¿Ya? Ya. Lo importante es que vamos entendiendo. Y no sufran.